Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Miller Ríos Muñoz. El día de hoy vengo a hablarles sobre la ruta metabólica de la glucogenólisis. Entonces, para iniciar, pues me gustaría hablar sobre qué es el glucógeno. Entonces, debemos tener en cuenta que el glucógeno es un polisacárido el cual se encuentra encargado pues de la reserva energética porque este se encuentra pues conformado por cadenas ramificadas de la glucosa. Entonces, por ello es que es tan importante y es considerado uno de reserva energética. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una deficiencia de glucosa dentro de nuestro organismo? Tenemos un déficit y por ello no tenemos energía suficiente para realizar las actividades que comúnmente pues realiza nuestro organismo. Entonces, aquí es donde entra la glucogenólisis, la cual juega un papel fundamental para el control pues, de la energía de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque esta se encarga de básicamente de la degradación del glucógeno, o sea, es el proceso mediante el cual se da la degradación del glucógeno, que como ya lo mencioné, este se encuentra conformado por cadenas ramificadas de glucosa. Y como sabemos, la glucosa es uno de los potenciales para la obtención de energía. Entonces, cuando se da la degradación del glucógeno, se va a obtener la glucosa 6-fosfato y glucosa libre. Entonces, por ello es que es tan importante la glucogenólisis. Además de ello, que también es importante tener en cuenta que la glucogenólisis es un proceso catabólico. ¿Por qué? Porque aquí estamos degradando. Entonces, ¿aquí qué se está degradando? Pues el glucógeno. Y también es un proceso divergente. ¿Por qué? Pues porque vamos a pasar de algo el glucógeno, que como tal son unidades ramificadas de glucosa, a unidades, pues vamos a pasar a unidades de glucosa. Entonces, vamos a pasar de algo grande a algo pequeño. Entonces, ya vamos a tener en cuenta también que el glucógeno se encuentra almacenado en el hígado y en los músculos. Pero entonces, a pesar de tener glucógeno en el hígado y en los músculos, no significa que vayan a cumplir la misma función. ¿Por qué? Porque tanto el hígado como los músculos requieren que se suplan necesidades pues distintas. Entonces, inicialmente, pues entonces vamos a tener que para el hígado, cuando se da, o sea, cuando el glucógeno se utiliza para la glucogenólisis y el organismo sabe que pues que hay una deficiencia pues de energía como tal, o sea, de glucosa para el hígado, entonces lo que va a hacer es que la glucosa que se va a obtener, pues esta va a ser usada para la regulación de los niveles de glucosa dentro del organismo, lo que es conocido como la glucemia, que es cuando se tienen pues los niveles muy altos. Entonces es necesario que pues haya una regulación de estos. Y luego ya vamos a pasar entonces a los músculos, que aquí lo fundamental que requieren los músculos es que se dé la obtención de glucosa 6-fosfato, o sea, que se encuentre fosfatada para que directamente esta pase a la glucólisis para la obtención de energía, ATP, para que colabore con la contracción muscular. Entonces, por ello es que es tan importante la glucogenólisis y pues finalmente el glucógeno, que es el que da pie a que se pueda dar pues la glucogenólisis. Entonces, inicialmente vamos a tener que las enzimas que participan en la glucogenólisis, la primera es la fosforilasa. Bueno, entonces la fosforilasa, ¿qué es lo que va a hacer? Estas son enzimas pues que su función principal es catalizar la ruptura de las uniones glucosídicas 1,4-alfa mediante la inserción pues, de los grupos fosfato en el carbono número 1. Y luego vamos a pasar que la segunda son las enzimas desramificantes, que las enzimas desramificantes vamos a tener que tienen dos actividades. La primera enzima ramificante es la transglucosilasa, que esta va a actuar como una transferasa. ¿Por qué? Porque ella es la encargada de transportar los residuos a una cadena adyacente. Entonces, ella es la encargada de transportar los residuos de las unidades de glucosa. Luego pasamos que entonces la segunda actividad que tienen pues las enzimas desramificantes va a ser la glucosidasa, que va a actuar como una hidrolasa. ¿Por qué? Pues porque mediante la hidrólisis va a romper el enlace 1,6 glicosídico para obtener la glucosa libre. Pero entonces esta glucosa libre se puede volver a fosforilar, pero entonces se va a fosforilar mediante las exoquinonas que se encuentran dentro pues, de los tejidos y también de las glucoquinoasas, que esas se encuentran ya específicamente en el hígado, son más específicas. Y finalmente, pues vamos a tener la fosfoglucomutasa, que esta, ¿qué es lo que hace? Esta es la encargada mediante isomerización de pasar, cuando nosotros obtenemos la glucosa 1-fosfato, la vamos a pasar a glucosa 6-fosfato. Aquí es donde se da pues el intercambio
de posición del grupo fosfato. Entonces, aquí la ruta metabólica, la glucogenólisis de manera general, ya más adelante entraré un poco más en detalles. Entonces, pues yo la dividí como en 5 pasos. Entonces, vamos a iniciar. Inicialmente vamos a tener pues nuestro glucógeno, que en este caso es el almidón, como ejemplo. Tenemos el punto de ramificación, que es en donde se encuentra el enlace glucosídico alfa 1,6. Pero entonces, el primer paso es la fosforilización, que entonces es mediante la enzima del glucógeno fosforilasa, pero esta va a empezar a actuar desde el extremo no reductor del glucógeno. Va a empezar a insercionar pues grupos fosfatos en el carbono número 1 de las unidades de glucosa. Rompe el enlace alfa 1,4 y inserciona un grupo fosfato. Pero entonces, ¿será que todo el glucógeno se va, o sea, todo el glucógeno se va a formar en glucosa 1-fosfato? Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque mediante pues se va dando pues la inserción del grupo fosfato, pero entonces la actividad del glucógeno fosforilasa se va pues detenido por el enlace glicosídico 1,6 alfa. ¿Por qué? Porque cuando ella va insercionando, se cuentan 4 unidades antes de llegar al enlace 1,6 alfa. Entonces, antes de llegar a las 4 unidades, se detiene automáticamente. Y entonces ahí es donde ya se obtienen, donde hubo la inserción, se va a obtener pues la glucosa 1-fosfato. Ese es el primer producto importante que se obtiene de la glucogenólisis. Luego de eso, ya vamos a pasar al segundo paso, que es ya donde entran pues las enzimas ramificantes. La primera de ellas es la transglucosilasa, que ella va a actuar como una transferasa. ¿Por qué? Porque como sabemos, pues en el primer paso nos quedaron 4 unidades de glucosa en la primera cadena. Y ya en la segunda cadena, acá tenemos nuevamente pues las 4 unidades de glucosa, pero ¿qué pasa? Aquí la transferasa o la transglucosilasa va a actuar pues nuevamente como una transferasa y pues se va a tomar estas 3 unidades de glucosa y las va a mover, las va a transferir pues a la cadena lineal de glucosas, pues al polímero. Pero entonces vamos a tener que ahorita sí ya va a entrar pues la segunda actividad ramificante pues de la glucosidasa, que va a actuar como una hidrolasa, que va a ser la que va a venir y va a romper este enlace 1,6 y va a permitir que se libere pues una molécula de glucosa, una molécula de glucosa libre. Pero entonces aquí viene algo curioso, que es que con la glucogenólisis, en su mayoría, siempre se da la relación de que la glucosa 1-fosfato se pueden llegar a producir 10 y entre 9, pero entonces por cada 9 o 10 unidades de glucosa 1-fosfato producidas, se produce una glucosa libre. Pero entonces esta glucosa libre también tiene la característica de que ella se puede llegar a fosforilar en caso de que se requiera mediante las enzimas hexoquinona, que se encuentran pues en todos los tejidos del cuerpo, y la glucoquinoasa, que son específicamente del hígado. Entonces, como vemos, aquí tenemos el polímero lineal de la glucosa y tenemos pues la glucosa libre, y sin embargo, pues todavía falta. Pero entonces, aquí ya viene el paso a paso de la ruta metabólica de la glucogenólisis. Entonces, primer paso, va a actuar la enzima glucógeno fosforilasa, y ella es la que va a dar la ruptura y a su vez pues la inserción de grupos fosfato en el carbono pues número 1. Y como lo dije, inicia en el extremo no reductor. Entonces va avanzando antes de llegar, pues se cuentan las 4 unidades, o sea, por así decirlo, 4 restos antes del enlace 1,6 y se detiene. Y entonces ahí es donde se obtiene la glucosa 1-fosfato, es donde se obtienen las unidades de glucosa 1-fosfato. Y entonces ya pasamos pues al segundo paso de la ruta metabólica de la glucogenólisis, que es cuando ya pues actúa una de las enzimas de ramificante, que es la transglucosilasa, que ella va a actuar como una transferasa, porque se va a encargar de mover o de transferir estos residuos, porque tenemos acá, como vimos, quedaron 4 unidades de glucosa, pero entonces acá tenemos nuevamente pues las mismas 4 unidades de glucosa, pero nosotros solo necesitamos una unidad de glucosa. Entonces, esta va a transferir como si fuera un residuo estas 3 unidades de glucosa y las va a poner acá abajo dentro de la cadena lineal de las glucosas, para que solo quede una unidad
unidad de glucosa. Y ahí es donde ya va a entrar la segunda actividad desramificante de la glucosidasa, que es donde mediante una hidrólisis, pues sabemos que actúa una hidrolasa porque hay hidrólisis, entonces mediante agua pues se va a romper este enlace alfa 1,6 pues mediante la hidrólisis. ¿Y qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener la glucosa libre en su estado libre y como ya lo mencioné, pues esta se puede fosforilar. Pero entonces algo muy importante es que la fosforilización es como el pretratamiento, es la activación para que se pueda dar la glucogenólisis, pero tiene la característica de que ella no consume ATP para iniciar. Ella no necesita que se le dé energía para poder iniciar a fosforilarse, a diferencia de otras rutas metabólicas que sí lo requieren. Pero entonces, listo, entonces ya vamos a pasar luego de que se dé la hidrólisis y se dé la ruptura del enlace 1,6 y se libere la glucosa libre, ya vamos a pasar a como a la recta final de la ruta metabólica, que es en donde ya vamos a tener la glucogenólisis, que es en donde, como sabemos, se producieron muchas moléculas, o sea, muchas unidades de glucosa 1-fosfato, y entonces estas, mediante la acción de la enzima fosfoglucomutasa, que mutasa nos está indicando que estamos en presencia de una isomerasa que va a permitir que se dé el cambio de posición de la glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Y como lo mencioné antes, cuando tenemos la glucosa 6-fosfato, esta directamente se puede pasar a la glucólisis para que ya haga pues su proceso respectivo. Y entonces ya finalmente, ya cuando nosotros tenemos la glucosa 6-fosfato mediante la acción de la glucosa 6-fosfatasa, mediante una hidrólisis también que va a actuar una hidrolasa, podemos obtener nuevamente glucosa libre. Pero entonces esta glucosa libre ya va a ser cuando requiera salir pues de la célula, cuando esta requiera salir, ahí es donde nuevamente vamos a tener pues la glucosa libre. Pero entonces estos vendrían siendo los productos que se dan dentro de la glucogenólisis, pero entonces específicamente por cada 9 o 10 glucosa 6-fosfato se va a producir una glucosa. Y ya, pues eso sería todo. Muchas gracias por la atención.